Vas a pasarlo para el otro lado, Rafael. Hola. Hay gente que está entrando. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy Está bien. ¿Y entrando tú? por... Bien. Óyeme, hay gente que está entrando por la cumbre. Hay varias Sí, mi personas que amor. quieren entrar. Sí, mi amor. Se va Ahí a ver en los vamos. dos lados. Se va a ver en todas Ya, partes, mi ok. amor. Estamos Claudia Stern y yo. Somos la omnipresencia hecha persona. Parece que hay otra persona. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Narcisismo Hola. patológico aparte, somos omnipresentes. En cuanto estemos al aire, yo me desaparezco de aquí, se los prometo. En YouTube ya nos Sí. pueden ver. ¿Alguien se está cepillando los dientes? Póngale mute, por favor. A ver, voy a espiar en la cumbre. Me voy de aquí y voy a espiar en la cumbre. No, en la A ver. cumbre todavía no está, mi amor, todavía. Ah, no. Entonces me quedo. A ver. Listo, ya entramos a Facebook. Segundo. Ya entramos a Facebook. En 5, 4, 3, 2. Vaya, amor, te quiero. Bye. Bye. Lo que pasa es que estoy Chao. pasando mensajes. Chao. Chao. Chao, Él Claudia, te amo. tiene un corazón inmenso, quiere a todo el mundo. Él ama a todos. Los ama a todos. Ya estamos en Facebook. No Ya estamos escuchas, Yo en la estoy ¿no, Carlos? cumbre. chateando, pero... Ok. Por favor, denle mute a sus micrófonos, por favor, para que pueda hablar Claudia. Bien. Listo, Claudia, ya estás. Ok. Disfruta tu clase. Vaya, amor. Bueno, gracias. Más que una clase es una charla. Bueno, buenas tardes. Aquí estoy invitada por Rafael para dar una charla sobre un curso que damos una o dos veces por año, que se llama Herramientas y recursos de la psicología para terapeutas florales. O para terapeutas en general, no tienen necesariamente que ser terapeutas florales. El tema es que especialmente con florales hay gente, somos todos adultos, digamos, la gente que empieza a estudiar flores en su gran mayoría son gente grande. La gente grande tiene formación de otros tipos, el que es astrólogo, el que es reikista, el que hace yoga, el que es psicoanalista, como es mi caso, otros que tienen una formación gestáltica, cada uno tiene una formación adquirida, el que es médico, porque estoy viendo las caras de la gente que conozco y estoy nombrando lo que hacen. El que es médico, todos tenemos una vida previa, probablemente, a cuando empezamos con las flores. Yo personalmente pienso que cada persona tiene que usar todas las herramientas que tiene, todas las herramientas que ha adquirido a lo largo de su vida para trabajar también con esas herramientas y las flores. No es que una sea mejor que la otra. Después de
más de 35 años que yo estoy con las flores, 32 que trabajo así muy intensamente, pero yo ya empecé antes. Lo que me doy cuenta es que al final todos los caminos conducen a Roma. Sea por donde agarremos, siempre terminamos en el mismo sitio, que es buscar la mejor forma de poder trabajar con gente que nos consulta, nuestros consultantes. En este caso, este curso se llama Herramientas porque justamente es una herramienta más para trabajar con las flores. Durante las conferencias de la cumbre, yo estuve escuchando alguna conferencia que decía que Bach hacía solo flores y no hacía nada más. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Es cierto que Bach hacía flores, no hacía ni homeopatía ni alopatía, inclusive hoy en día hay flores homeopatizadas, que no de Bach, en realidad ya no son de Bach, son de homeopatía. Usan las flores, las homeopatizan, ya no son flores de Bach. Si funcionan, ¿por qué no usarlas? Yo soy muy amplia y muy abierta en ese sentido, y no tengo ese temor de que me van a sacar a mí un pedacito porque hacen otra cosa. Al contrario, todo va sumando. Pero he escuchado conferencias que decían que Bach no usaba la psicología, que Bach solo hacía flores. No es cierto. Bach era médico, eso es una situación que no se puede negar. Entonces, cuando él daba flores a un paciente que tenía un problema físico, él sabía cuándo podía darle flores y cuándo tenía que incluir otra herramienta para ayudar al paciente, porque si no hubiera sido una irresponsabilidad de parte de él. Y no lo era, no era irresponsable. Entonces, él le daba flores, pero si había una cosa que las flores no podían manejar, él tenía el conocimiento como para decir, bueno, esto yo sola no puedo, yo solo no puedo, ¿sí? Bueno, esa es mi idea con este curso. Hay mucha gente que nos consulta que tiene problemas o patologías quiere decir enfermedades, patologías que con las flores solas no se puede. Y no solo no se puede, no se debe. Hay patologías que uno necesita con ese paciente compartirlo con un especialista del orden que sea, del orden que necesite. Generalmente, como consultan por situaciones emocionales, generalmente es un neurólogo o un psiquiatra, ¿sí? Psiquiatra asusta mucho más que neurólogo, pero en realidad les voy a decir que tendría que ser al revés. Es mucho peor tener algo neurológico que algo psiquiátrico muchas veces, pero a la gente la asusta porque a todos de alguna manera nos asusta la locura. Pero el tema es que reconozcamos cuando es locura y cuando no lo es. Y este curso, Herramientas, tiene que ver con eso. Es un curso que apela a la responsabilidad de la persona que trata a otras personas para que se dé cuenta cuándo lo puede atender solo y cuándo lo tiene que compartir con alguien. Uno tiene que poder diferenciar cuando un paciente es muy fantasioso a cuando está delirando. No es lo mismo. Y suponiendo que está delirando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que saber qué hacer. Y cada patología, ahora voy a nombrarlo, tiene sus características y no se trata igual a uno o a otro. A ver, no trato igual a una persona que padece de esquizofrenia que a una persona que es una histeria, ¿no? Que padece de una histeria. No son iguales. Pero ¿cómo me doy cuenta? Ese es el tema. Y este es el tema que a mí me interesa
y me interesa también por una cuestión de responsabilidad personal. Recuerdo, siempre lo cuento, hace muchos años hubo un congreso donde yo asistí, por supuesto hice una presentación y después estaba en el público con dos personas amigas, un médico y una médica. El médico es Horacio Watman, que escribió un capítulo en mi libro de Bach sobre psicosis, y la otra era Mónica, no me acuerdo el apellido, pero era una médica que trabajaba con flores. Estábamos sentados escuchando a una presentadora, una terapeuta floral, que hablaba de un caso de una persona, una mujer, que había tenido una crisis, palabra que usó ella, una crisis en la cual ella la llamaron de la familia, no sabían qué hacer, estaba tomando flores, y ella acompañó a esa persona durante la crisis toda la tarde, dándole flores, conteniéndola, y al final, bueno, la mujer se tranquilizó y ahí terminó, digamos, su intervención ese día. Y termina el relato, relató el caso, y termina el relato diciendo, esto es para que vean que no hace falta la medicación alopática, que las flores pueden con todo. A mí se me erizaron los pelos, miro a mi costado y los dos estaban, los médicos, estaban en la misma situación que yo, diciendo, esto es una barbaridad, porque esta mujer habla de crisis, cuando en realidad esto era un brote psicótico, era un brote esquizofrénico lo que estaba relatando. Es decir, lo que ella contaba no era una crisis, era un brote esquizofrénico. ¡Qué gravísimo! Gravísimo, ¿por qué? Porque deja deterioro cada brote. Cada brote en una persona que padece esta psicosis, que es esquizofrenia, deja un deterioro. Entonces hay que lograr que no tenga esos brotes. Bueno, nos miramos los tres y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Yo dije, de ninguna manera. Entonces Mónica, esta médica, dijo, yo voy a hablar. Subió y explicó que en realidad esto no era una crisis, sino que era una enfermedad mental muy seria, muy grave, que necesitaba de un tratamiento psiquiátrico a la par de darle las flores. Que las flores le iban a hacer bien, pero que el tratamiento con medicación lo iba a necesitar de todas maneras. Entonces, cuando yo escuché eso dije, algo tengo que hacer yo desde mi escuela para que la gente pueda diferenciar una cosa de la otra. Una crisis es algo pasajero, una esquizofrenia no es algo pasajero. Esa mujer al día siguiente o la semana siguiente o 15 días después, lo que fuera, iba a tener otro brote. ¿Sí? Entonces, toda la gente aplaudiendo que las flores pudieron con la alopatía. Sí, muchas veces es así, las flores pueden con la alopatía, pero muchas veces no es así. Y por suerte hay psicofármacos que nos ayudan en nuestro trabajo con las flores. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta eso, porque es muy importante. Y esto fue lo que me motivó a armar este curso. ¿Sí? Esto, digamos, como introducción a por qué yo doy este curso. Herramientas y recursos. Cuando uno atiende pacientes, usa determinados recursos que se van aprendiendo con la práctica o se van aprendiendo con los cursos, digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de herramientas y recursos de la psicología? De hacer un pormenorizado detalle de las distintas patologías mentales que hay. Las patologías mentales se dividen en dos grandes grupos, las neurosis y la psicosis.
Las neurosis es la mayoría de los pacientes que nos consultan solos. Las psicosis son llevados a una terapia, no consultan solos. Generalmente cuando te llaman y te piden una hora y te dicen, yo quiero una hora para mi hijo, lo primero que yo pregunto es ¿qué edad tiene su hijo? Les hablo de algo reciente, de ayer o hoy a la mañana. No me acuerdo si llamó ayer a la tarde o hoy a la mañana. Quisiera pedirle una hora para mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 27 años. ¿Es normal que una mamá pida una hora para un hijo de 27 años? Eso ya me está diciendo algo. Eso ya me da un atisbo de diagnóstico, de alguna manera. Entonces le pregunto directamente, ¿su hijo toma medicación? Sí, toma medicación y le hace mal y por eso quiere cambiar a las flores. Cuando le pregunto qué medicación toma, deduzco de la medicación que es una esquizofrenia con descontrol de los impulsos. Por el tipo de medicación que le da, yo trabajé 30 años en un hospital, la conozco bien. Bueno, le digo a la señora, yo no tengo hora directamente, pero la puedo derivar a alguien, lo podemos ayudar con las flores, pero de ninguna manera tiene que dejar la medicación. Ah, pero él quiere dejar la medicación. Le digo, señora, si usted está llamando por él a pedir una hora, yo le pregunto cuán válido es lo que él quiere o lo que tiene que hacer. Ahora, si yo no supiera diferenciar una neurosis de una psicosis y fuera irresponsable, por favor, cierren los micrófonos que hay ruido. A ver, ahí está. Si yo fuera irresponsable y no supiera lo que de alguna manera quiero transmitir, yo le hubiera dicho a la señora, sí, cómo no, señora, yo atiendo a su hijo o lo derivo a mi equipo y lo atienden a su hijo, quédese tranquila que va a poder dejar los remedios. No, no es así. Pero si yo no sé eso, lo digo. Y eso es un gran peligro. Entonces, dijimos, dos grandes grupos, neurosis, que son la mayoría de los consultantes, y psicosis, que son aquellos que son de alguna manera traídos o llevados a una terapia floral. Psicosis significa locura. Y hay que estar preparado para atender gente loca. No es fácil. No hablo de los locos lindos, de eso que uno dice en la calle, ah, este es un loco. No. Hablo de la enfermedad locura. Entonces, dentro de esos dos grandes grupos, hay distintas neurosis, cada una tiene sus características, y hay distintas psicosis, también cada una tiene sus características. Vamos a hablar un poco de las neurosis, levemente, porque la idea de esto es una charla y no un curso. Entonces, las neurosis, ¿cuáles son? Tenemos la histeria, se llama histeria de conversión, que no es lo mismo que decir, ah, esa es una histérica. Esa es una expresión popular. Los que dicen eso no saben lo que es una histeria. ¿Sí? Entonces, hay una neurosis que se llama histeria, que las personalidades son bastante histriónicas, son teatrales. Bueno, pero tienen sus problemas, por eso consultan. Entonces, para esas personalidades, las flores andan bien, muy bien. Y la terapia, que no consiste solo en flores, sino en hablarles, en la palabra, que tiene tanta o más energía que las flores, también les hace bien. Y van saliendo. Hay histerias más graves, histerias menos graves,
digamos, hay grados, pero se trata con flores. La flor principal de la histeria es chicory, pero no quiere decir que en todos los casos haya que darle chicory, pero es una flor que se suele usar mucho, que aparece, digamos, en relación a sus emociones. Tenemos otro tipo de neurosis que se llama neurosis obsesiva, que son personas que ponen todo en el pensamiento, ¿sí? Disocian, en cierto modo, sus emociones de su intelecto y pasan todo por el intelecto. Uno les pregunta, ¿qué siente frente a tal cosa? Y contestan, yo pienso tal cosa. Generalmente son aburridos, monotemáticos, tienen muchos problemas de convivencia a veces, y se suele dar más en varones que en mujeres. La histeria se da más en mujeres que en varones, pero hay varones histéricos, yo he atendido varones histéricos. Y con la neurosis obsesiva pasa al revés, hay más varones que mujeres, pero yo he atendido mujeres y las hay, tengo un tratamiento con neurosis obsesiva. También hay grados. Una de las cosas que pasa con los neuróticos obsesivos es que te buscan enganchar por el lado de lo intelectual. Recuerdo un caso de un paciente que el hombre era licenciado en filosofía, trabajaba en una compañía de seguros, no trabajaba en lo que había estudiado, y claro, le encantaban los libros, veía mi biblioteca y me recitaba los libros que él había leído, además. Un día viene con una pila de libros así, la pone en el escritorio y quiere empezar a hablar de los libros. Bueno, esto hacen los neuróticos obsesivos. ¿Por qué? Para desviarte del tratamiento. Es una resistencia al tratamiento, ¿sí? Bueno, estas cosas hay que saberlas, de no engancharse con eso, ¿sí? Y luego tenemos otra neurosis que mal llamada fobia, en realidad se llama neurosis histeria de angustia, la otra es histeria de conversión, esta se llama histeria de angustia, y esa neurosis, el síntoma principal es las fobias. Probablemente es la que más fácil se detecte, porque esa persona, hay muchísimas fobias, esa persona tiene miedos irracionales que no puede superar. Y tenemos muchas flores para eso. Siempre digo que todos tenemos un poquito de todo y por eso todos somos, con mucha suerte, neuróticos. Si no fuéramos neuróticos, seríamos psicóticos, eso es mucho peor. Pero todos tenemos una pequeña fobia, nos demos cuenta o no, todos tenemos alguna cosa histeriquita, digamos así, y también tenemos nuestras obsesiones. Pero teniendo un poquito de cada cosa no es grave, es serio o más importante cuando se estereotipan los mecanismos de defensa de una u otra neurosis. Y esos mecanismos de defensa los vamos a ver en algún momento, porque son los que te permiten hacer el diagnóstico. A través de los mecanismos de defensa hacemos el diagnóstico de qué le pasa a esta persona. Esto es en cuanto a las neurosis. En cuanto a la psicosis, la más grave es la esquizofrenia. Hay distintas formas clínicas de la esquizofrenia, pero es grave. Yo no atiendo a un paciente esquizofrénico si no tiene un médico, un psiquiatra de cabecera, por ejemplo. Pero como muchos terapeutas florales, y lo digo con todo respeto esto, tienen la omnipotencia de la ignorancia, no saben en la que se están metiendo. Entonces, otra psicosis diferente, que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva y ahora se llama enfermedad bipolar. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque es una psicosis que no reúne todos los requisitos que tiene una psicosis verdadera, pero no es una neurosis tampoco. También necesita tratamiento. Una
no es lo mismo estar deprimido que tener una enfermedad bipolar. ¿Sí? Bipolar porque oscila entre dos polos, uno se llama manía, el otro se llama melancolía o depresión, y hay que saber qué se hace en esos casos. Es más movilizante para el terapeuta la depresión, pero es más grave la parte de la manía. Y esto hay que saberlo. Y la otra psicosis es la paranoia. La paranoia tiene que ver con las personas que son muy desconfiadas, se persiguen todo el tiempo, pero no toda persona desconfiada y que se persigue todo el tiempo es un paranoico. También hay que diferenciar, ¿sí? Porque incluye determinadas situaciones o determinadas características, digamos, que una persona neurótica que es desconfiada no las tiene. Esas son las tres, digamos, las tres grandes neurosis, las tres grandes psicosis, y luego hay un campo intermedio que son las perversiones y las psicopatías. Nosotros usamos el término psicópata, pero en realidad no sabemos bien qué es un psicópata. Y caer en las manos de un psicópata no es algo de lo que se pueda salir con facilidad. El que ha tenido una pareja que es psicópata lo sabe perfectamente. Es muy complicado, muy complejo, muy deteriorante. Y tener un paciente psicópata también si no te diste cuenta y te fumó en pipa. El otro día en una de las supervisiones, nosotros tenemos dos tipos de supervisión, la del último sábado de cada mes, de casos clínicos, ¿no? Y la de los jueves, que es semanal. En la de los jueves hay mucha gente que ya trabaja hace mucho tiempo, es muy buena trabajando, por supuesto que sabe todo esto, y una de las integrantes, una de las que más trabaja y hace muchos años que trabaja, Katy viene a esas supervisiones, así que ella puede dar fe de lo que estoy diciendo. Hola, Katy. Ella puede dar fe de lo que estoy diciendo. Supervisa un caso de una paciente. ¿Por qué supervisa el caso? Porque ella se da cuenta que esa paciente no modifica nada. Como que ella la trata, toma las flores, viene puntual, todo, pero no cambia nada. Cuando escuchamos el caso, yo le digo, ¿sabés qué pasa? Te está fumando en pipa. Te está manipulando. Fíjate las contradicciones de lo que está diciendo. Te está manipulando. Para mí, no te voy a decir que es una psicópata, pero tiene grandes características psicopáticas. Y te está llevando a donde ella quiere llevarte. Se quedó muda la persona que supervisaba, se quedó muda y dice, ¿cómo no me di cuenta ahora que me lo decís? Me doy cuenta ahora que me lo decís. Me fumó en pipa, como vos decís, no me di cuenta. Pero ¿cómo no me di cuenta? Bueno, ¿verdad, Katy? ¿Es así o no lo que estoy contando? Tal cual. Es tal cual lo que les estoy diciendo. Y eso que sabía de esto. Es muy difícil sustraerse a una manipulación psicopática, pero es más fácil si uno sabe con qué se está enfrentando. Y las perversiones, bueno, todos conocen, a ver, perverso también es una palabra que se tira al aire en la calle muy, muy frecuentemente, pero es una patología. Y hay que saber qué es. Y hay que saber cuál es el goce del perverso para no entrar en ese goce, no ser socio de ese goce, digamos así. Y goce no es ser feliz, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, que desde mi punto de vista, y porque es mi formación, yo soy psicoanalista, digamos, soy psicóloga con formación psicoanalítica, y trabajo con las flores,
desde mi punto de vista, uno tiene que saber estas cosas que les estoy relatando a grandes rasgos, porque si no las sabe, puede meter la pata. Una persona fóbica necesita espacio. Si yo quiero controlar a esa persona, digamos, decirle, mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto, esa persona se va, porque la estoy encerrando, metafóricamente hablando, ¿me entienden? Metafóricamente hablando, yo le tengo que dar espacio. Si a una histérica yo no la escucho con atención y hago así, qué sé yo, se va, porque ella necesita público. Y así sucesivamente, hay perlitas en relación a los tratamientos según la personalidad y según la patología de cada uno. Bueno, esto es en grandes rasgos este curso. Ahora, no voy a entrar en más detalles porque si no estaría dando el curso que dura 6 clases. Y dura 6 clases porque yo soy voy al punto, no doy muchas vueltas y qué sé yo. Porque habría otras personas que quizás lo den en 3 meses, porque es bastante intenso. Antes lo daba en un fin de semana entero, 2 días. Pero la gente salía con la cabeza así que decidí dividirlo, fragmentarlo, digamos, para que puedan pensarlo y a la vez a la semana consultarme lo que les quedó sin entender o lo que les quedó ahí colgando. Y además es muy movilizante, porque quien más, quien menos conoce personas con todas estas características y además también reconoce esas características en uno mismo a veces, ¿sí? Así que es bastante movilizante, por eso decidí hacerlo en 6 clases y no en 2 días enteros. Era mucho. Bueno, yo pararía acá mi presentación, o como lo quieran llamar, y dejo abierto a preguntas, si ahora quieren abrir los micrófonos y me quieren hacer preguntas, no tengo ningún problema en responderles. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, yo no sé si vos querrás responderlo ahora, pero me quedó la duda de qué esencias serían para la neurosis obsesivas. ¿Qué cosa me dijiste? ¿Qué sería para la neurosis obsesiva? ¿Qué Principales esencias serían para la neurosis? ¿Qué flores para la... Mira, Oh, las flores van por la persona en sí, sus emociones en desequilibrio, pero una de las flores principales de la neurosis obsesiva es white chestnut. Es la obsesión, ¿no? claro. Pensamiento obsesivo. Pero hay muchas, no hay una sola. Esa es una de las principales, pero hay muchas. Hay de Bach, hay de California, hay muchas flores para la neurosis obsesiva. Para todas. Para la neurosis fóbica, ¿cuál sería la esencial de Bach? Para la histeria de angustia, y bueno, a ver, el fóbico tiene miedos, mimulus, en Bach. Pero no una sola flor, vuelvo a decir, no es una sola flor. Es un conjunto de flores que además toman en cuenta a esa persona en particular. Pero como es la fobia es un miedo, puede ser Aspen también, según hay que interrogar, flores de los miedos. Tengo otra consulta. ¿Cuántas esencias solés dar como máximo? Yo suelo dar hasta 9 y a veces si hay una más y no sé cuál sacar, hasta doy 10. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces te dicen 5, 6. Si ustedes leen a Bach a fondo y ven Sí. las recetas, digamos, que él hacía o las indicaciones que él hacía fórmulas de 9 flores. Pero en el centro Bach se dicen 6. Pero él hacía combinaciones de 9 flores. Está por escrito, con la letra de él.
Creo que una vez hizo también de más, o una persona que se había electrocutado un dedo, no sé cuántas esencias había puesto. Claro, por eso, si hace falta una más, nosotros ponemos una más. Mejor una más y no una menos. Sí, lo hacemos. Sí, yo también Bien, pienso igual ¿alguien que más vos, quiere pero hacer alguna pregunta? Porque si no monopolizamos con una persona y otras personas no pueden preguntar. Sí, Nora, ponete sonido. A ver si te puedo dar yo. No. Bueno, a ver, mientras vos te pones sonido, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Ahí está, perdón. Ahí está, dale. ¿El TOC viene a ser una fobia? No, trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es una neurosis obsesiva. Lo que pasa es que según la escuela, se nombra de una manera o se nombra de otra. TOC es una nomenclatura más psiquiátrica y es trastorno obsesivo compulsivo, pero es como una neurosis obsesiva, es lo mismo. Está. Y hay TOCs leves, medianos y graves, como todo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Silvia. No te escuchamos, ¿eh? Vemos que hablas, pero no se te escucha y estás con sonido. No. ¿Sabés qué? ¿Estás con la computadora o con el teléfono? ¿Con el teléfono? Salí y volvé a entrar. Salí y volvé a entrar. Mientras tanto, dejamos que pregunte a alguien y cuando vuelvas a entrar seguramente vas a tener sonido. Dale. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Pregunten, tienen la oportunidad. Dale. Hola, Claudia. Hola. Yo hace unos años que trato a una persona acá, una chica joven de unos 30 años, que tiene un hijo de más o menos 12, 11, 12. Y hace poco me mandó algunos videos de las cosas que él hace. Se pone sumamente agresivo y hace cualquier barbaridad y me doy cuenta que a la madre le cuesta muchísimo poner límites. Hay cuestiones que se salen totalmente de control. Las veces que me pidió ¿Qué edad flores, tiene el hijo? 11 o 12 más o menos. Ah, ok, sí. Las veces que me pidió flores le hicieron muy bien inmediatamente, pero al poco tiempo ella no es constante, dejó de tomar, el hijo y ella, y vuelve a hacer cosas similares o peores. Y antes yo le seguía ayudando con las flores, pero en un momento dije, no, basta, esto no puedo seguir así. ¿Qué me recomendarías para ayudarla a ella a encauzarla de otra forma, la situación? Mira, no sé, porque en realidad es muy poquito lo que estás contando, no sé qué puede tener el hijo, pero cuando yo tengo dudas sobre un diagnóstico, lo que hago es decirle al paciente, mira, o al pediatra o alguien que te recomiende el pediatra, te sugiero que hagas una consulta para que evalúen qué es lo que le pasa. Porque, digamos, yo no soy médica, muchas veces he detectado cosas en pacientes y los mandé al médico, y mismo que los médicos no se dieron cuenta, yo siempre lo cuento, ejemplos concretos, que no se dieron cuenta de lo que pasaba. Por ejemplo, en una depresión, hay tantos tipos de depresión. Hay depresiones que vienen por cosas orgánicas, no emocionales. Entonces me ha pasado de pacientes que consultan que los médicos, los psiquiatras les dan antidepresivos y les hace mal porque no es lo que necesitan.
por ejemplo, pero caso sí es- pueden tener un cáncer de cabeza de páncreas, por poner un ejemplo, que aparece con depresión. Entonces hay que saber bien cómo funciona, cómo es una depresión. Hay que saber bien cómo es una depresión para determinar si lo que le pasa al paciente es una depresión, de qué tipo de depresión, o es una depresión secundaria a una enfermedad física. En el caso de este chico, yo lo que le diría es, o que consulte con un neurólogo, me suena algo neurológico lo que me estás diciendo, o con un psiquiatra infantil, pero siempre que sean infantiles, ¿eh? No de adultos. Digamos, yo no soy médica, muchas veces he detectado... ¿Quién está hablando? No sé, parecía la repetición de lo que habías dicho. Sí, tenés razón. Bueno, a ver, esta Silvia, ¿volviste a entrar, Silvia? Bueno, no puede, no se la escucha. Qué lástima. Bueno, sí, me parece excelente lo que hiciste, dijiste hasta acá, más no va, y más porque si la madre es tan inconstante, entonces está muy ambivalente la madre en cuanto a permitir que el chico crezca y evolucione, a seguirlo teniendo aferrado a ella, Sí. o necesitando de ella. El chico le demanda atención permanente y tiene un hijo más chico que está bien y le tiene mucho miedo al más grande, por ataques agresivos tremendos. Y la insulta, le tira todos los cubiertos a Bueno, pero sí, hay que ver. Yo, no sé, o un neurólogo, la gente acepta más ir a un neurólogo que a un psiquiatra infantil, pero a veces es una cosa mejor y a veces es otra, pero bueno, hay que ver. Sí. Y hay que ver también la capacidad que tiene esta señora para poder absorber el hecho de que su hijo necesite esto o lo otro, ¿no? Sí, También. con los estados, por lo que pasa, es probable que acepte ver otra forma, porque ya no Busca puede más. magia, ¿no? Busca algo Y que justamente que las flores siempre le hicieron muy bien, pero al no continuar tampoco, después esporádicamente, ante la urgencia, venía. claro, pero también quizás ese chico necesita otro tipo de tratamiento aparte de las flores, por Sí, ejemplo. eso le dije, sí. Muy bien. Bueno, ¿quién más? A ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Sí, Dale. mira, la pregunta que quería saber, para los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, ¿cuánto es que demora en hacer efecto las flores? Porque se habla que puede ser 6 meses, pero tu experiencia, vos que tenés mucha experiencia. Mira, las flores, hay flores que trabajan más rápido y hay flores que trabajan más lento. Eso hay que conocer las flores. Por ejemplo, una flor como mustard tarda a veces entre 2 y 3 semanas empezar a hacer efecto, porque es una flor muy lenta. Igual que un antidepresivo. El antidepresivo también empieza a hacer efecto a los 15 días, a los 20 días. Entonces, ¿qué hacen los terapeutas, los llamados terapeutas florales que no saben eso? Como no mejora enseguida, piensan que no es la flor adecuada y le sacan la flor justo en el momento en que la flor empezaría a actuar. Claro. Esto es un dato a tener en cuenta. Y otra cuestión, no es solamente en estos pacientes, en todos los pacientes, todos, es bastante individual el tiempo que hay que dejar una flor. Yo personalmente trato de no cambiar las fórmulas tan rápido, porque una vez que se produjo el cambio, hay que afianzarlo, hay que fijar ese cambio. Si yo le doy algo, la persona mejoró, ¿sí? Le saco eso y le doy otra cosa, porque van apareciendo otras cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tomó un frasquito de algo y le doy otra cosa? No se afianza ese cambio. Esperá, y otra cosa más que pasa con los terapeutas que recién empiezan. Las flores trabajan por catáfilas, por capas de cebolla. Entonces, ¿qué pasa? Viene una vez, ustedes le dan una fórmula.
Viene la siguiente vez y cuenta otra cosa, diferente. Entonces, ¿qué piensa el terapeuta todavía muy novel? Me equivoqué con la fórmula, fíjate lo que dice, hoy me doy cuenta que en realidad necesita otras flores. Error, si habla de otra cosa es porque las flores limpiaron esa capa y aparecen las cosas que hay debajo de esa capa. Entonces, habrá que seleccionar alguna flor, cambiar alguna en la fórmula, pero no toda la fórmula. La fórmula tiene que afianzarse, a fijarse, ¿sí? Y otra cosa que también pasa cuando uno recién empieza, se llama furor curandis. ¿Qué quiere decir el furor curandis? Quiere decir que si yo no lo curo con un frasquito, yo no sirvo como terapeuta. Entonces, están muy apurados los terapeutas en curar a un paciente, lo que logran es que el paciente se vaya, porque todos necesitamos un tiempo para modificar cosas, y a veces hasta años para modificar cosas. Y a veces hay flores que vos pensás que ya está y ya se las saco, y resulta que en vez de estar o se las sacás porque estaba bien, y después de un tiempo te das cuenta que se la tenés que volver a poner, porque vuelve a pasarle lo mismo. Entiendo. Perfecto. Bueno, no, clarísimo. Y la última pregunta, con respecto a los distintos sistemas, hay uno... Espera un segundo, espera. Acá hay una pregunta en el chat que dice si es solo para terapeutas Bach. No, de ninguna manera. Por lo menos yo trabajo con muchos sistemas florales, no trabajo solo con Bach. Trabajo con Bach, con California, con Bush, con Saint Germain, algunos sistemas argentinos. Trabajo con distintos sistemas. Y doy lo que me cae en la cabeza, lo que siento que necesita esa persona. Así que contestándole a Silvia, que es la que no podía hablar, me parece. Sí, Carla, ¿qué más querías preguntar? No, era justamente sobre lo mismo, que si yo cambiaba, por ejemplo, porque yo he usado Devas, viste, acá local, y otros sistemas chilenos y demás, y a veces me entra la duda, porque he escuchado en videos que dicen que a veces no hacen efecto porque uno no compra las... Entonces quería preguntar cuál era tu experiencia cuando no compras las... Mirá, digamos, yo uso las inglesas. Yo uso las inglesas, las americanas, las brasileras y las australianas originales. Porque empecé usando esas, resultan muy bien, me resultan muy buenas. ¿Por qué las voy a cambiar? Porque un frasquito, sí, es muy caro, es cierto que es muy caro, pero ¿para cuántas fórmulas te alcanza? Si solo pones 2 gotas, te alcanza para más de 200 fórmulas. Entonces, es caro, pero rinde. Y cuando vos cobrás por fórmula, te das cuenta que rinde un montón. Ahora, no uso otras, pero sé de gente, mucha gente que usa otras, y algunas funcionan y otras no funcionan, del mismo sistema y del mismo elaborador, digamos. Algunas funcionan, otras no. A mí me funcionan todas, pero esto es muy personal y eso cada uno conoce su bolsillo y sus necesidades. Pero tengo casos en que yo tengo pacientes que trabajan con flores y muchos se preparan su propia fórmula. Y me ha pasado que yo decía, ¿pero te estás poniendo tal flor? Me dice, sí, le digo, pero yo no veo que esté trabajando esa flor. Y entonces esta persona decir, sí, pero me la pongo, te aseguro. Entonces le digo, ¿qué sistema usás? Y tal sistema. Otro sistema, ¿no? Digamos, de batch, pero otro sistema. Digo, ¿te puedo preparar yo esta vez la fórmula? Se la preparo yo. Y esto lo dijo en una clase, porque después empezó a estudiar flores. No, ya había estudiado flores. Lo dijo en una clase que contó esto mismo la misma persona, o sea que hay testigos de esto. Le preparo yo con las flores que yo uso, y empezó a actuar esa flor que yo no notaba la acción. Ella misma se dio cuenta. Entonces, no sé, eso ya es una cosa personal.
A ver, ¿qué dice? Gracias. A una persona mayor de 93 años que por el día está bien y por la tarde agresiva y fuera de la realidad, está en el encierro aislada por la cuarentena y el lugar donde se encuentra. No sé cuál es la pregunta. A mí me habían comentado que hacen sinergia cuando están juntas y se potencian para bien. Todas las flores hacen sinergia, sí. De hecho, cambiando una flor en una fórmula, cambia la fórmula. Pero de todas maneras, no es lo mismo cambiar una flor en la fórmula que cambiar todas las flores porque aparecieron cosas nuevas. Hay que ir despacito. Se le da borage más mustard y no sé qué se le da. Hay que hablar, hay que ver qué le pasa a la persona. Este tipo de consultas yo las recibo todo el tiempo. Me mandan un WhatsApp. Mira, ¿qué flor le puedo dar a tal persona que duerme del lado izquierdo en la cama? ¿Qué sé yo? Estoy inventando, por supuesto. Y yo qué sé qué flor se le puede dar a una persona que duerme del lado izquierdo de la cama. Esto parece igual, hay que hablar con la persona o hay que hablar con alguien que conoce bien a la persona. No es solamente una frase. Por lo menos yo no trabajo de esa manera y me parece irresponsable trabajar de esa manera. Pero lo que pasa con las flores, como uno cree que si no le hace bien, no le hace nada, lo cual no es del todo cierto. No es que va a tener efectos colaterales como con las flores, como la medicina alopática, pero no le hace bien, no le hace nada, no es cierto. Hay flores que producen reacciones, y eso lo sabemos bien los que trabajamos desde mucho tiempo con flores. Entonces, yo no trabajo de esa manera, que me digan 2 palabras y yo darle la flor. Yo tengo que escuchar o al familiar o a la persona. ¿Por qué le pasa eso? Por ahí es una pavada, y uno cree que es una cosa gravísima. Y por ahí uno cree que es una pavada y es una cosa gravísima. Y eso hay que verlo. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a terminar. Si hay más Te hago una preguntas, las pregunta. contesto. Dale. No sé si hay alguna flor que sirva en especial para la aceptación. Yo a veces relaciono esto con una resistencia, y para la resistencia a las cosas veo que o sea, la estrella de Belén es una esencia adecuada, no resistirse. Pero no sé si es lo mismo aceptar que no resistirse. ¿Qué quiere decir no resistirse o No, yo digo aceptar? aceptar, o Dame un sea, ejemplo, dame un bueno, ejemplo. aceptar que la gente se esté muriendo, en este caso con la pandemia, aceptar que va a haber que esperar por ahí un año hasta que uno pueda volver a una vida más parecida a la que se tenía. Pero Ese es eso más que aceptar es tener paciencia. Es una flor que en estos momentos hay que darla. Impatience o alguna de la Black Eyed Susan de Bush o Dandelion, es tener paciencia, o sea, poder esperar más que aceptar. ¿Quién puede aceptar que alguien se muera, en realidad? Pero sí hay que nadie. tener paciencia. Yo es una flor que empecé a dar cuando empezó la cuarentena, porque veía que mis pacientes estaban impacientes por que se terminara. Y yo les decía, vas a tener que tener paciencia, esto va a durar años. Y se los Años. digo, hay que tener paciencia. Y hay que, además, ser inteligente. A situaciones nuevas, conductas nuevas. Esa es la Claro. definición mía de inteligencia. Entonces, si vos en esta situación, que es diferente, también tenés conductas diferentes, la vas a pasar mucho mejor a querer forzar algo siempre igual, siempre igual, siempre igual, que es imposible de forzar en estos momentos. Por eso te digo también que a veces no es la flor, sino la palabra la que hace el cambio junto con la flor. Uh-huh. En eso podría ayudar Walnut para Walnut y alguna de los miedos, porque en realidad los cambios cuestan mucho porque dan mucho miedo, porque son algo nuevo, son algo diferente, algo que no tengo conocido y no sé a dónde me va a llevar. Puede ser, pero
Cada caso es diferente, vuelvo a decir. La Buenísimo, gente muchas pide gracias. fórmulas. Voy a dar una charla gratuita sobre combinaciones florales, a pesar de que estoy en contra, pero Pero yo bueno, creo que voy a dar para trastornos físicos, para trastornos del cuerpo y del alma, se llama me la parece charla. excelente, excelente. Me encantaría. Te Sí, agradezco sí, está muchísimo. programada, creo que es el 4 de agosto. Hay una de animales que se va a dar el martes que viene a las 17, pero no va por la cumbre. Y hay otra que es el martes 4 a las 18. Y esa es sobre lo que decís vos de fórmulas. Combinaciones florales, pero que tienen mucho que ver con cómo funcionan, tiene mucho que ver con cada persona. Pero bueno, son combinaciones que nos hemos dado cuenta que con el tiempo, como todos somos seres humanos, hay cosas que tenemos en común. Obvio. Entonces, esas flores que están ahí adentro tienen que ver con esas cosas que tenemos en común. Pero siempre hay alguien que no tiene en común lo mismo. Y Ya bueno, sé. en esa persona por ahí no funciona. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Muchas ¿alguna gracias. otra pregunta? No, por favor. No, solamente, Claudia, sobre el taller que vas a dar, los costos y eso, ¿dónde lo averiguamos? Escriban al centro CEFIN y les ok, mandamos ok. el link. Dale, buenísimo. ¿Algo más? No. Nora. Nora ha sido alumna de nuestro centro durante muchos años. Ahí está. Bueno, muy bien. sí, no tiene que ver con el tema de la charla, pero en Impatiens, ¿no? Puede ser que haya casos, por lo menos, en que haya un miedo a permanecer y haya como una huida permanente. Perdón, se me entrecorta tu voz. Decilo de vuelta. De nuevo. Puede ser que en Impatiens, en la flor, bueno, en el tema de Impatiens, sea un miedo, en algunos casos, un miedo a permanecer y haya como una huida permanente. Sí, pero no sería Impatiens. Impatiens mira el reloj todo el tiempo, tiene un problema con el tiempo. En ese caso, posiblemente sea alguna de los miedos. Está bien. Alguna de los miedos, más claro. bien. Pero volviendo al tema de que las flores, si no te hacen bien, no te hacen nada. Hay gente que no tolera Impatiens, que lo pone más nervioso, que lo acelera más. Yo lo he visto, muchas veces. Hay gente, hay flores que no las tolera. Personal, a todo el mundo le hacen bien, a una, a dos o a tres no les hace bien, los acelera o los pone mal. Y no estoy hablando de Agrimony, a la que todo el mundo le tiene miedo. No estoy hablando de esa flor. Pero sí, hay flores que producen cosas, ¿cómo no? Porque limpian, y cuanto más limpian, más incomodidad hay en la persona. Sí, no, pero yo no hablo de las flores, sí, hablo del... No, ya sé, pero me hiciste acordar con Impatiens. A tu pregunta es de los miedos, no es un problema del tiempo. Claro. Es un problema de que huye, es una fobia. Puede estar encubierto como si fuera impaciente, pero en realidad puede ser un miedo. Sí, sí. Bueno, gracias. Si no hay más preguntas, la idea de la charla era 1 hora más o menos, estamos en el tiempo. Si no hay más preguntas, vamos a dejar. Si tienen alguna pregunta más, me dicen, yo encantada. Yo le veo cara a Mónica que hace rato que quiere hablar, pero no sé qué pasó. Sí, yo tengo, a ver, a mí no entiendo bien el grupo de los perversos, ¿no? Cuando uno tiene un perverso delante. Como que, bueno, sí siento que algo está pasando. Acá, o sea, algo me pasa a mí.
que no puedo, pero no lo puedo definir. ¿Sabés qué pasa? Hay patologías que dan miedo. Por ejemplo, el otro día en la supervisión hubo una supervisión de una paciente borderline. ¿Sí? ¿Qué Ajá. quiere decir borderline? Que a veces es neurótica y a veces es psicótica. La terapeuta no entendía nada. Como a veces yo le digo una cosa y la toma de una manera, y a veces se lo digo y me habla de cosas que yo no sé ni de qué me está hablando. Y no podía, la persona que supervisaba no podía darse cuenta cuando todo el grupo habla, ¿no? Es una coordinación, no es que yo hablo sola. Todo el grupo le mostraba la locura de esta paciente, ella no la podía ver. ¿Qué pasa con eso? Son los puntos ciegos de uno. Finalmente, resulta que esta persona dice, lo que pasa es que en mi familia hubo mucha locura. Cuando es así, te toca tan de cerca que es difícil darte cuenta, y mucho más darte cuenta sola. Si te lo dicen, te moviliza, pero te das cuenta. Y con la perversión pasa eso también. La perversión, aunque no haya nadie en tu familia que sea perverso, pero la perversión asusta mucho. Entonces, cuando uno tiene susto, no se da cuenta de lo que pasa, o no sabe cómo manejarlo. Claro, Y mucho peor con los psicópatas. Los psicópatas te manejan a vos. Y vos no te das cuenta y te dejás manejar. Claro, Pasa. claro. En el curso yo cuento ejemplos de pacientes o de casos de la supervisión o de películas. Por Sí. ejemplo, neurosis obsesiva o TOC. ¿Qué película recuerdan ustedes Sí, que habla de eso? sí, no me acuerdo el nombre del actor, pero la Jack comedia. Nicholson. Claro, Jack Nicholson. Claro. Mejor Claro. Imposible se llama la película. Sí, Bueno, sí. ahí tienen el ejemplo. Y también hay una histeria y hay una perversión. ¿En esa En película? la misma película. ¿Sí? No la vi. No tenés que verla. No. Bueno, lo que me dicen los alumnos, cuando yo les nombro la película y les muestro quiénes son los personajes que tienen tal cosa, tal cosa, tal cosa, la vuelven a ver y ahí se dan cuenta. Bueno, y ahí se dan cuenta porque están avivados, digamos ya. Claro. Bueno, gente, Bueno, ha sido un gusto. Gracias por su presencia. Y bueno, Gracias, no te escucha. gracias por todo. Chao. Chao. Por favor. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.